Sicilia, Libia actual, Grecia, la península de los Balcanes, Atenas, Turquía, la península de Anatolia, y hemos dicho que por este lado fue el tema de los jónicos de la filosofía, la Siria actual, Irak, Irán, toda la península arábiga, el Mar Rojo, que ahora ya tiene el canal de Suez, ¿verdad? Del mar Mediterráneo puedes navegar por el canal, que es un canal controlado por Egipto, que lo han recuperado recién en 1956, estaba bajo control colonial francés e inglés, pero el presidente, el general Nasser, lo nacionalizó y de allí sales, ¿no? al mar Índico. Alejandría está aquí, entendiendo que este es el río Nilo, y aquí finaliza el Nilo, en el delta del Nilo, y ahí está fundada esta ciudad, el delta del Nilo, y por ahí está la Gran Alejandría. ¿Por qué es importante? Porque Alejandría fue famosísima en la antigüedad debido a, primero, su fundación por Alejandro Magno. Alejandro ha debido estar por ahí cuando en el 330, 334, buscando por internet seguro se encuentra la fecha de la fundación de Alejandría. No es muy antigua, no pertenece propiamente a la cultura egipcia, es una ciudad griega. Alejandro domina la zona y hemos dicho que había mucho intercambio cultural entre ellos, entonces había expresiones culturales de los distintos pueblos en todas esas ciudades, en todas esas regiones, pero con la dominación de Alejandro Magno, o sea, verdaderamente se heleniza todo el mundo antiguo. Es decir, si ustedes visitan Libia, Túnez, Marruecos, el norte de África, el Sahara, ¿no? Si tú visitas Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, vas a encontrar construcciones, monumentos, así, museos, coliseos, bibliotecas, templos, que tú dices y piensas que estás en Grecia. Tú dices, estoy en Atenas. O sea, ¿qué rato me he dormido y en un avión me he continental a la Grecia, a Atenas, ¿no? U otras ciudades de ese país? ¿Por qué? Porque se helenizó, y helenizar implica culturizar. Es decir, hubo un choque de culturas, y eso era un entramado de culturas, cientos de culturas. ¿A cuál más importante hemos visto que están entre ellos negociando y intercalándose y juxtaponiéndose? Sobre eso que venga una dominación colonial, como fue el poderío de los griegos, aún después de la muerte de Alejandro. El imperio se dividió entre sus generales, pero los generales mantuvieron el control cultural griego, el control militar. Entonces se helenizó, pues, se mezclaron las culturas, los mitos, las leyendas, y pasado eso, a los 100 años después, viene el Imperio Romano, que había estado creciendo desde el 753, primero en la región de Italia, luego salió hacia los Alpes, hacia la Francia actual, España, Portugal, el norte de África, y luego heredó, entre comillas, todo ese imperio que había sido de Alejandro Magno, que ya estaba helenizado, y Roma lo romanizó. Por eso es que si vas por esas regiones, ya hemos dicho, Afganistán, Pakistán, los Emiratos Árabes, etcétera, vas a encontrar construcciones romanas que no difieren en nada, absolutamente en nada, de lo que encuentras en Roma. Es una copia fiel del original. ¿Pero y por qué? Porque lo dominaron. Y igual que cuando aquí llegaron los españoles y entraron estos territorios, al Tahuantinsuyo y al Collasuyo,
y lo dominaron, lo hispanizaron, es que le trajeron pues toda su cultura, no solo es su religión, no solo es el ansia de riqueza y las barbaridades que hicieron, sino su idioma y toda su manera de ser, desde la ropa que usamos en la actualidad. Entonces impusieron aquello, hay choques de culturas, ¿no? Se produce la aculturación, la transformación de fenómenos. Entonces, Alejandría fue una ciudad fundada por Alejandro, que es marítima, ¿no? Está en la costa. ¿Por qué la fundó ahí? Porque Alejandro necesitaba una ciudad que esté en la referencia del mar Mediterráneo. Alejandría está fundada, diremos, aquí. Pues, Alejandría está fundada aquí en el norte del África de Egipto, pero está al sur de Italia y de Grecia continental, de Atenas, de las dos penínsulas. Entonces, para tener un control comercial, militar y de penetración a Egipto, que ya se hacía por Turquía, por Anatolia, pero mucho más rápido, es decir, el transporte por mar, entonces como ahora puedes llevar un montón de cosas, toneladas por mar que no puedes hacer por tierra, entonces facilitaba. Fue una ciudad de esas características de colonización, de dominación, pero muy pronto fue comercial y cultural. Hay por lo menos unas 200 Alejandrías. Alejandro fue una persona que adoraba fundar ciudades en Afganistán, en Pakistán, en las fronteras de la India te encuentras montones de Alejandrías, pero esta es la que fue la principal, porque de todo ese poderío del imperio Egipto salían las riquezas ya por el Nilo, ya por tierra, llegaban a Alejandría y de Alejandría a Europa, Roma, a Atenas y otras ciudades claves de la época. Y lo mismo sucedía de Europa, llegaban a otros puertos como Tiro, como Trípoli y tantos otros, ¿no? Chipre, por ejemplo, la isla era un puerto clave, pero Alejandría se convirtió muy pronto en la perla del Mediterráneo, creció muchísimo. Ya por el 100 antes de Cristo era mucho más grande que Atenas, era mucho más rica que Atenas, tenía mayor cultura que Atenas y atesoraba dos de las grandes maravillas de la antigüedad, ¿no? El, dentro de esos, las columnas de Hércules, las pirámides, el templo de la diosa Artemisa, que otras son el Partenón en Atenas, el mausoleo, bueno, y las otras famosas es el circo romano de la antigüedad, pero dentro de ellas están el faro de Alejandría, una construcción elevada, gigante, un faro donde arriba había fuego y con lupas, con espejos, el faro en la noche alumbraba, o cuando había neblina, en fin, para que los barcos no choquen, no encallen. Entonces el faro permitía la navegación y era una construcción tan fabulosa que se incluye dentro de las 7 maravillas de la antigüedad, y junto con el faro, los jardines colgantes de Babilonia también, ¿no? Y junto con el faro está la famosísima Biblioteca de Alejandría. No se sabe cuánto, unos hablan de 30,000 libros, otros hablan de 4 millones de libros. Es decir, parece que fue una cosa fabulosa. Si se han fijado la película, hay unos anaqueles como ahora para guardar los vinos, ¿no ve? Más o menos en esta forma, es decir, están así y ahí están los pergaminos doblados, envueltos. Cada uno de esos con unos 10, 15 pergaminos es un libro, porque cada pergamino puede ser un capítulo o 2 capítulos. Entonces era grande, pero
ocupaba mucho espacio, en otros casos ya habían libros, ya se estaba avanzando en aquel sistema. Como sea, quemó varias veces, pero la peor de ellas fue cuando hay un levantamiento de la gente de Cleopatra, descendiente de los Ptolomeos, es decir, del general de Alejandro Magno, que se hizo cargo de Egipto, que lo tomó como botín a la muerte de Egipto. Alejandro se partió en vida, ¿no? Lo que iba a ser para cada general, y son sus descendientes. Si bien todavía llevan el nombre de faraones, pero ya no tienen relación con la nobleza histórica tradicional de los faraones egipcios antiguos. Estos ya son aristocracia griega. Y bueno, de los Ptolomeos, la propia Alejandra, y en un combate naval, cuando Julio César intenta recuperar Alejandría, porque la clave de la dominación, la puerta de la dominación marítima de Egipto, dentro de las aventuras que tuvo con Cleopatra, se dice, la historia habla de que fue un error, un lamentable, triste error, pero hay otros historiadores de aquella época que dicen fue intencional. Desde los barcos romanos dispararon con catapultas, cuestiones de fuego, bombas de fuego, y quemaron pues la biblioteca. Eso se empeoró por unos fuertes vientos y se perdió un enorme saber de la humanidad. Era tan grande esta biblioteca que era tan famosa que pedían libros prestados. Pues no era la única biblioteca, estamos hablando de gente como nosotros somos clase media. Podemos provenir del campo, de nuestros padres obreros, de lo que sea, pero ya son estudiantes universitarios, ya somos clase media, pequeña burguesía intelectual. Es decir, nuestro trabajo se va a desarrollar a partir de vender ideas. ¿Qué hace un abogado? Vendes ideas, ¿qué más vendes? Nosotros vendemos ideas, conocimiento. El dentista también, igual es clase media, pero el dentista tiene sus aparatos, ¿no? Y que su luz láser, y que su torno de diamantina, y que hoy para felicidad de la humanidad ya no duele. Antes ir al dentista era terrible, ¿no? Pero en fin, ¿no? O sea, utilizan todavía ese tipo de equipamiento, que es un cirujano, necesitas quirófano instrumental, necesitas tus manos, que el bisturí y buen pulso, en fin. Nosotros los abogados, ¿qué necesitamos? Nada, una laptop. Ni siquiera propia, puedes citar a tu cliente en un internet y hacer el memorial ahí, ¿no? Nosotros tenemos, es diferente nuestra profesión. No es ni mejor ni peor. No discriminamos a nadie, que nadie nos discrimine, pero nosotros ideas. Todo nuestro negocio, es decir, nuestro buffet está aquí adentro. Lo puedes poner pintudo en un piso con salas de reuniones, 4 secretarias, 5 abogados juniors. Perfecto, genial, bien, ¿no ve? En buena hora. Pero si no, aquí es donde lo tienes. Todo está almacenado aquí, y en tu flash memory, en tu disco duro, la otra información que necesites, ¿no? Tus archivos. Entonces, por eso es que en nosotros es más fácil hablar del amor, de la devoción, la vocación por los libros y por el conocimiento, por cualquier tipo de medio magnético o material donde se pueda almacenar conocimiento. Y seguramente toda la intelectualidad, ingenieros, arquitectos, son parte de eso, pero yo supongo que nosotros somos provenientes de esos primeros homínidos que practicaron el fuego, que hicieron el fuego, que inventaron la flecha, y que usaron pues el cerebro más allá que solo para sobrevivir, solo para comer, ¿no? Para conseguir comida y sobrevivir. Nosotros hemos dado un paso más allá, y ahora o más en la próxima clase vamos a ver elementos que hacen tan importante
al derecho en todas las culturas. O sea, el derecho es sagrado, tiene un nivel así de sagrado, es divino. Mostrame una sola religión, bueno, la judía, pero que hasta los judíos ya se han rendido y en la Edad Media han dicho, no, nosotros también. Y hay un debate interno entre ellos. Pero mostrame una religión donde no haya un juicio final, donde no vas a ser enjuiciado ya que lo estés siendo en vida o que al momento de la muerte no te van a enjuiciar o después de muerto. Mostrame una religión que no esté ligada al derecho, donde va a haber un juicio y te van a mandar al juicio. En la religión que quieras, por lo que fuera, te vas a ir a juicio. La importancia capital que esto ha tenido desde... Bueno, entonces estamos hablando de bibliotecas y bibliotecas, qué sé yo, en ciudades como Damasco, no ha debido siquiera estar fundada, Babilonia, Nínive, Asur, en Lagash, la Tebas griega, la Tebas egipcia, la que quieras, Luxor, cualquier Troya. ¿Qué hacían? Era tan famosa la biblioteca que mandaba gente a revisar, a visitar esas otras bibliotecas. Y de allí veían especímenes, libros originales antiguos que no había en ningún lugar. Entonces pedían prestado el libro, los papiros, los rollos, la manera como hubiera estado escrito. Y tenía tanta fama que te lo prestaban. Te lo prestaban por 2, 3 años. Eso iba a Alejandría, en Alejandría traducían y copiaban y sacaban unos 20 ejemplares porque ya sabían que eso, la polilla, el ratón, el fuego, el viento, la lluvia lo destruyen. Entonces sacaban varias copias, devolvían el original a esas bibliotecas allende 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 kilómetros lejos, mandaban gente, imagínate la misión, ir a devolver un libro escrito por, qué sé yo, por Hermes Trismegisto, o por Aristóteles, el único que hay en el mundo que ya se conoce, que queda el único ejemplar, tu misión ir a devolverlo, más 10 copias, para decir, aquí está el original que me diste y tus 10 copias, para por si acaso, ¿no ve? Para intercambiar con otras bibliotecas. Entonces, de todo el mundo conocido antiguo, viajaban sabios a Alejandría a estudiar en diferentes lenguas y aprendían. La lengua de comunicación en la época era el griego, se había helenizado el mundo, así como ahora hablamos del inglés, posiblemente en unos años hay que saber chino, chino mandarín, cuál será el que dominará, en fin, esa era la cosa. Entonces, la película está ambientada a fines del 400 después de, y se observa la quema de la biblioteca. Y hemos dicho, es una película, es un ejemplo, y aquí no hay que culpar ni a los unos ni a los otros. La película trata de ser bien equilibrada, ¿no? Judíos, griegos helenizados, eh, los cristianizados, y seguramente hay otras culturas más. Alejandría era grande, vivían de todo el mundo, había gente viviendo, de todo el viejo mundo, ¿no? El antiguo mundo. Había gente viviendo ahí. Los judíos eran un 20% y tenían 2 barrios fabulosísimos. Vamos a hablar en algún momento de este filósofo Filón que vivió entre el 30 antes de y debió morir por el 40 después de. El más grande filósofo judío que ha existido. Vivió en los tiempos de Jesucristo, no lo conoció, ni siquiera escuchó hablar de él. Su lío, ¿no? Pero en Alejandría, y cuando se habla de Alejandría, a tal punto llega que ya cuando Julio César andaba con Cleopatra, que tuvieron un hijo, este hijo lo iban a nombrar emperador del Imperio Romano, y por eso estalló también parte de la rebelión, la guerra civil contra el gran Julio César, pero en todo eso ya se hablaba en el Senado romano de que la nueva capital debía ser Alejandría. Alejandría ya estaba por 2, 3 veces más la población de Roma, estaba situada en un lugar para mejor dominar el mundo antiguo,
y era la ciudad más rica, más cosmopolita, más importante. Yo me imagino algo así como Nueva York actual, ¿no? Ha debido ser como Nueva York actual, es de una ciudad donde tienes de todas las culturas. Puedes conseguir la comida del país que quieras, vas a encontrar, y buena, de gran calidad. O como fue Potosí por el 1600, 1650, ¿no? Es decir, el centro del planeta Tierra, pero Potosí, te está exagerando, Potosí, lee, estudia lo que quieras, y si encuentras una opinión diferente, conversaremos. Pero entonces debió ser algo así, pero aún así salvando distancias, es decir, era lo más grande que había. Y es esa ciudad en la que está esa academia de filósofos griegos, o sea, lo que ha sobrevivido. Ellos están guardando documentos y allí transcurre la vida de esta gran filósofa, matemática y geómetra Hipatia, o Hipatía, no sé, la pronunciación es distinta, y, y la cruel muerte, ¿no? Porque ni siquiera fue una muerte tan gentil como la que se ve en la película, que han tratado de bajarle las revoluciones, ¿no? Fue una muerte cruel, espantosa, la que ella tuvo por el delito de pensar y de ser mujer, ¿no? Así funcionaba en aquel tiempo, y seguimos viendo ejemplos terribles en la actualidad de aquello. Y bueno, que los unos quemaron, igual les habían quemado a ellos antes sus bibliotecas. Ah, hay una primera biblioteca cristiana donde están los primeros evangelios. Estos evangelios que han sido escritos 100, 150 años después de Cristo, es decir, no los escribieron los evangelistas. Ellos tenían sus escuelas, posiblemente había algo escrito, pero los alumnos, los discípulos de estos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, ha sido 100, 150 años después. Como sea, por tradición oral han debido estar pues acorde a lo que dijeron los apóstoles, y a la espera de que los apóstoles hayan copiado bien lo que el maestro les dijo. Y habían los primeros libros de la primitiva iglesia cristiana que quería romper con su pasado judío e ingresar a lo greco-romano, a lo cultural, y había ya varias obras muy importantes, profundas, ¿no? En aquel tiempo, místicas, etcétera, y que igual los romanos y, digamos, la sapiencia griega dijo: esto va contra la lógica y demás, y al fuego. Entonces, ni los unos ni los otros. En la película, claro, se ve un acto de esa naturaleza, pero todas las culturas han hecho lo mismo. La pregunta es la siguiente, por 2 puntos. Voy a anotar nombres y voy a contar hasta 10. Levanta la mano y habla, ¿no? Nada de discurso, sin discurso. La película en varios lugares, en varios pasajes, habla de la teoría contra el geocentrismo, ¿no? Porque por aquel tiempo y hasta que Colón descubre América, se suponía que la Tierra era plana. Y hay una explicación hermosa que dan al comienzo de la película sobre por qué las cosas no se caen, ¿no? Tratando de justificar que la Tierra es plana, pero ellos hablan de un filósofo. Dicen: no ha habido una teoría antigua en Grecia que la manejaba un filósofo. Ya, me han levantado varios la mano. Y en la película hablan y dicen: ese filósofo de la teoría heliocéntrica es Aristóteles, ¿verdad? Y bueno, eso dice la película, pero la película está mal, no fue Aristóteles. Entonces, ¿cuál fue el verdadero astrónomo que planteó por vez primera? Hay dos que por los costados hablaron de eso, pero ¿cuál fue el que dio
el filósofo, ¿no? que habló del heliocentrismo en Grecia. A ver, ¿puedo ordenar? Ptolomeo. No, Claudio Ptolomeo no. Claudio Ptolomeo es geocentrista. Nicolás Copérnico. Copérnico Nicolás fue Aristarco de Samos, doctor. 1543. Estamos hablando de la Grecia antigua, o sea, más atrás de la película. Aristarco de Samos, doctor. Aristarco, ya. Doctor, ¿Quién me dijo Aristarco? A ver. Hola, doctor, hola, ¿quién dijo Aristarco? No, doctor. Quispe Laura Carles Llanela. No veo tu nombre. ¿Qué Doctor, nombre? el orden de las manos. Sí, pero ¿cuál era el nombre? Quispe Laura. Quispe Laura, No, doctor. Laura, ¿cuál es tu nombre? Carla Llanela, Quispe Laura. Ah, ya, Carla Quispe. doctor, tengo Adelante. Joacir Colombo le habla. Yo tengo Adelante. Heráclides de Ponto. Pero en su teoría, él planteaba que varios de los planetas no se conocían todos, ¿no? Eran 6 nomás los que se pueden ver a simple vista. Estos giraban alrededor del Sol, pero ese sistema solar giraba alrededor de la Tierra. ¿No ve? Entonces ya fue un avance, digamos, porque es que si miras así a simple vista el cielo, a veces cuando se va al estadio, ahí se ve, a mí Mercurio se ve ojos, ojos. ¿No? Pero digamos, si digamos ves Marte, se le ve ir así como un 8. Traza uno. Por eso hay un modelo que hace el esclavo, ¿no ve? Davos, para explicar la teoría de Claudio Ptolomeo. Entonces, ¿pero por qué hace esto? ¿No? Si se supone que todas las estrellas y el Sol están girando alrededor de la Tierra, pero ¿por qué? Planeta significa vagabundo en griego. Estos son vagabundos porque van así, ¿no ves? Están yendo a un lado y luego vuelven. Entonces, eso es lo que aquí seguro igual en Tiahuanaco, en los incas, en los mayas, en todas las culturas, ese era el problema. Porque, mire, pero, ¿y por qué estos no siguen un curso preestablecido? Si se supone que Dios o lo que controla todo es armonía, siempre se ha buscado el equilibrio o explicarte, ¿no? O sea, si todas las cosas tienen un sentido, ¿por qué estos están divagando, están por todo lado? No tiene sentido. Y además que varía eso según las estaciones del año. Entonces, por eso la gente se rompía la cabeza queriendo explicar, pero nunca lo iba a explicar poniendo a la Tierra al centro. Claro, Ptolomeo lo hace. Ptolomeo plantea su teoría que había sido ya fundamentada por Aristóteles. Por eso Aristóteles está dentro del geocentrismo y no del heliocentrismo. Si bien en una parte, cuando están en la noche mirando al cielo y hay un sabio muy lindo, se ve sentado en la muralla, ¿no? Y él dice, ha habido antes, dice, Aristóteles ya habló, ya comentó de esto. Evidente comentó la teoría de Aristarco. No se han encontrado textos originales de Aristarco con todos estos incendios y barbaridades que hemos visto, entonces se han ido perdiendo, ¿no? Ya de antiguo esto venía. Pero luego se habla mucho de que fuera la teoría de Aristóteles y hasta ahora no he encontrado una explicación porque la película es buenísima. Yo dije la traducción, pero la película en original es en español, es una producción española. Si bien está Raquel Weisz, pero es española. Entonces, incluso viéndola ya con traducción al inglés en letras, igual siguen hablando de Aristóteles y yo no entiendo cómo se ha podido pasar algo así en semejante tan buenísima película, haciendo creer que Aristóteles fue el creador de la teoría o quien estaba de acuerdo con la teoría. Pero bueno, ¿no? Esa es una imagen que nos podemos dar de aquel tiempo, cómo era, cómo fue, los apasionamientos de la humanidad.
y las barbaridades, ¿no? Dentro de las cosas maravillosas que hace la humanidad, también cosas así tan espantosas, tan terribles, ¿no? Así somos los seres humanos, lamentablemente, luces y sombras. Ya. Para ir viendo así, ayuda mucho, ¿no? Siempre ver por película, vean El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Vamos a buscar la película en celular. ¿Alguien ha leído el libro? Doctor, No, buenas doctor. tardes. Yo lo leí, doctor. ¿Qué nombre eres? Maciel Ingrid Paz Vergara. Yo leí el libro, doctor. Es bastante interesante, la verdad. Larguísimo, son más de 1000 páginas, ¿no ves? Es una Sí. novela. Doc, Adelante. y yo vi la película hace 35 años, es muy, muy interesante. Igual trata de estas situaciones de la iglesia, la Inquisición, además los actores son demasiado buenos y me hace pensar que había mucha ignorancia en la iglesia en estos siglos, en la Edad Media, ¿no? Cómo se queman igual los libros, cómo se queman Igual al las final se escrituras, queman. cómo tratan de recuperar algunos libros, incluso sacrificando sus vidas, ¿no? El libro no me he atrevido a leer porque es difícil el libro, los primeros párrafos ya te marean, es mucha historia, eh, y lo tengo todavía, pero es uno de los retos que tengo antes de terminar mi vida, terminar ese libro. Gracias, Doc. Uno de los más grandes sabios de la época actual, ya muerto ahora unos 10, 15 años, fue Humberto Eco. Es el maestro experto en semiótica, de quien se decía tenía una biblioteca particular, posiblemente la biblioteca personal más grande de la humanidad. La de los Estados Unidos, la del Congreso, creo que ha pasado ya los 100 millones de libros, ¿no? Él cuántos tendría, pero su biblioteca propia. Y, pero es un teórico fantástico que de pronto se pone a escribir novelas y ha tenido dos éxitos, El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault. Las dos son películas místicas, son profundas, tiene que estar. Ahora ya hay una maravilla que se llama celular, porque mientras vas leyendo y te pone historias, nombres, o sea, son con mucho contenido histórico, pero rápido puedes ahora ver en Wikipedia, ¿no? Lo que hace 20, 30 años, como tú dices, tratar de leer el libro era bien complejo, hoy día es más fácil, pero vale la pena leerse algún día que encuentren, ¿no? Tengan un tiempo, vale la pena. Si no, para eso hay la película, igual de primer nivel con Sean Connery, el 007, ¿no? Y o sea, todo esto de filosofía yo lo ligo al conocimiento y parte de ese conocimiento son los maestros, las academias, como la universidad y los libros. Pero la manera como llega un libro por película, en algún soporte tiene que estar que te transmita conocimiento. Hoy día, ¿qué salvaríamos? Discos duros, CDs, flash memories. Obviamente, si puedes salvar libros incunables, los incunables desde la imprenta de 1430, 1440 al 1600. Si tienes uno de esos, ya te hiciste tu $1.000.000, es mínimo, si es que quieres venderlo. Pero si no, imagínate libros más antiguos a mano, es decir, salvar, ¿no? Porque si hubiera un fin del mundo, ahorita la guerra con Ucrania, nuclear, ¿y qué salvamos? ¿Qué es lo que vamos a salvar? Hay que salvar conocimiento para transmitirlo a las próximas generaciones. Albert Einstein decía, ¿cuándo será la tercera guerra mundial? ¿No? Seguramente va a ser nuclear.
y la Cuarta Guerra Mundial va a ser con piedras y con palos, porque la humanidad así va a quedar. Entonces, ¿cómo habrá aquellos que han mantenido el secreto, la clave de la fabricación del fuego y han sabido transmitirla? Entonces, cosas así, ¿no? Que tenemos que, yo supongo, lo que enseñamos a nuestros hijos. Es sabiduría, ¿no? Las cosas que sabemos por experiencia, por lo que sea, hijo, no hagas esto, hija, es tal cosa, trata de no equivocarte y el resto ellos aprenden, ¿no? En fin, va por ahí. Vean el nombre de las 12 y otro día vemos. Igual ganamos, ¿no? Ya, tenemos que acabar nuestro capítulo 2. Tenemos que ver el concepto de filosofía occidental y su desarrollo. Para nuestro próximo control de lectura o control de película, mejor lo van a mandar por escrito, ¿no ve? Porque medio injusto es que levanten la mano y tal vez alguien sabía la respuesta y ha fallado. Entonces, mejor lo manda por escrito y ahí verificamos quiénes tuvieron simultáneamente la respuesta correcta. Ya, me disculpo por solo haber beneficiado a una persona en este caso. Ya, entonces, abstrayéndonos del conocimiento universal que hemos dicho, todas las grandes culturas y civilizaciones han tenido pensamiento y grandes avances en el conocimiento, seguro no solo sus cosmovisiones, sus religiones, etcétera, sino que las pruebas materiales están, pues las pirámides, el Kalasasaya, la pirámide que se ha encontrado en Santa Cruz, ¿no? Una pirámide fabulosa que no tiene nada que ver con el mundo andino, en Mairana, ¿no ves? Hará unos 4 años ya ha sido encontrado, es decir, te acredita pues que habían conocimiento. Pero ya hemos dicho ahora, apartándonos de eso, en Occidente, que la palabra la inventó Pitágoras de Samos, de la unión de dos palabras jonias, filos, amor, sofos, sabiduría, amor a la sabiduría. Se entendió como primer filósofo Tales de Mileto. Se dice antes que él estuvieron Xenófanes y Ferécides de Siros, pero ambos estaban ligados al tema de la religión. Es decir, estos dos Xenófanes y Ferécides habrían sido, en lo que sabemos, quién sabe, hubieron otros antes, pero es como en este nuestro examen, ¿no ve? Una persona habló, en este caso Carla Quispe habló, y el resto por ahí lo sabían mejor y quedan fuera de la historia. Entonces, lo que se sabe es que estos dos fueron los primeros para el mundo griego antiguo, ya entendiendo cómo esto va por el Asia Menor, en fin, por las colonias, además, que fueron los primeros en decir no deben haber tantos dioses, ¿no? Zeus, Artemisa, Apolo y otros dioses, sino ellos dicen debe ser uno solo, debería ser un solo Dios, el monoteísmo. De ahí que Filón de Alejandría, que hace un momento hablábamos de él, él analiza la posición de que hubiera sido Moisés el que habría entregado el conocimiento del monoteísmo a los griegos, porque Moisés está por el 500, 700 antes de. Entonces, Filón dice, en realidad el conocimiento griego sobre un solo Dios lo transmitieron los israelitas al mundo en general y a los griegos. Es una teoría insostenible, ¿no? En la actualidad, pero prueba de por medio, quién sabe, algún día alguien demuestra aquello. Entonces, el tema del uno, el un solo Dios, estaría en Xenófanes y en Ferécides,
que a partir de eso están hablando de un solo principio. En cambio, es ya Tales de Mileto quien dice, fue Tales de Mileto quien planteó la de que todo cuanto existe, todo cuanto es, debe corresponder a una unidad, a un solo origen, a un solo ente que es de donde proviene todo y a donde todo retorna. Y entonces se ha de entender de esa manera lo que es la filosofía. Y a partir entonces de Tales de Mileto se empieza a hablar de amor a la filosofía. Ya dijimos, la palabra venía de Pitágoras, pero se entiende como un filósofo alguien que ama el conocimiento, la sabiduría, y se lo empieza a poner ya a Tales de Mileto. Dijimos que no era ateo ni nada de eso, pero privilegiar la razón por encima de lo demás, sin negar la existencia de Dios. Ninguno de los filósofos griegos niega la existencia, excepto Demócrito, ¿no? Pero el momento de analizar, de hacer sus cuestiones, ellos dicen, no es necesario apelar, no es necesario buscar a Dios para explicar las cosas. Las cosas se pueden explicar racionalmente, aunque se entiende que eso es muy difícil, ya Hegel y todo el mundo lo sabe. No puedes escapar de tu época, no puedes escapar de tu tiempo, eres producto de este tiempo. Hegel decía, es como quitarse la piel, arrancarse la piel, querer escapar del cuerpo, no se puede, eres producto de tu tiempo. En la película se ve eso, ¿no? Todos están atrapados en su ideología, en su cosmovisión. Tienen razones, pero tienen errores, y los errores provienen de conocimientos que en realidad no lo eran falsos conocimientos que los unos y los otros están considerándolos como correctos, pero es que no podían escapar a su tiempo. No había la manera de demostrar y de entender un mundo, un sistema que sea heliocéntrico. O sea, tal vez mentalmente, matemáticamente, como en aquel momento lo demuestra Hipatia, se podía, pero habían tantas preguntas. ¿Y por qué el viento no sopla de un solo lugar? ¿Por qué los pájaros no vuelan hacia un solo lugar? ¿Por qué los que estarían abajo no se caen? Es decir, hay cosas que no puedes, ¿no ves? Si no hay los conocimientos necesarios, el horizonte de visibilidad para entender cosas. En la actualidad es lo mismo, seguimos como entonces. Se ha avanzado mucho, pero seguimos sin encontrar la teoría del todo. Hawking decía, en 25 años más o menos ya va a estar la teoría del todo. Eso lo decía cuando, por el 1900. Ya unos 10 años él dice, no me he equivocado. Falta todavía unos 15, 20 años para encontrar la teoría del todo, y se ha muerto sin haber visto eso. Es decir, quién sabe, ni existe esa teoría y estamos con teorías equivocadas, pero cada uno es esclavo de su época, no puedes escapar, liberarte de aquello. Y así como se aplicaba ya la razón, la lógica, el pensamiento puro, también tenías una serie de cosmovisiones, de ideologías que te atrapaban pues, en tu época, y era muy difícil desligarse. Aún así son los primeros filósofos. Entonces se entendió primero como amor a la filosofía, como amor a la sabiduría. Como 200 años después, con Platón, se va a hacer ya una diferencia. Luego de Tales de Mileto hay una época de los sofistas, ¿no? De Sofos, sabiduría. Y los sofistas, como vamos a ver en un caso jurídico muy, muy importante, los sofistas eran filósofos que ya habían logrado obtener el ocio filosófico.
A alguien que no hace nada, que está laneando, perdiendo el tiempo, es correcto decirle eres un perezoso o eres un vago. Le gustará ser así, es su problema y estuvo, ¿no? Pero le puedes decir eres un perezoso. En cambio, lo que no le puedes decir eres un ocioso, porque no lo es. El ocio está ligado, como lo explica Aristóteles, al ocio filosófico. Es el tiempo en el día que te das para pensar, para leer, para conocer, para estudiar, ni siquiera con una presión de que tienes un examen y ni modo tienes que estudiar, ¿no? Es un tiempo libre, que podrías estar de vago en tu cama, podrías estar viendo la televisión, podrías estar con el TikTok, podrías estar jugando fútbol en la calle, podrías hacer muchas actividades, pero tú prefieres dedicarlo a pensar tus problemas, aun cuando sea meditar en tus cosas. Entonces, en la antigüedad y en la prehistoria no había ese tiempo, ¿no? Tenías que trabajar para comer, para sobrevivir. Pero cuando la sociedad, en el caso griego, ya tiene esclavos que pueden hacer el trabajo para que el resto de la población, el 10, el 20% vive en libertad, vive en democracia y construya semejantes maravillas, incluso de pensamiento, para que haga filosofía. Que los filósofos tenían tiempo para pensar, claro, porque habían esclavos que se los estaban trabajando, porque había mucha riqueza metálica del comercio que estaba circulando en ciudades comerciales como era Atenas, como en su momento fue Mileto, Éfeso, Elea y las otras. Entonces, permite crear, así como primero fueron cazadores, recolectores, pastores, labradores de tierra, y luego aparecen soldados, y no sé, pues, y gobernantes profesionales, así como eso, el desarrollo de la sociedad permite que aparezca pequeña burguesía intelectual, gente que se dedica a pensar. No necesita hacer trabajo manual ni otro tipo de trabajo para vivir. Gente que vive de vender ideas. Y esos son los sofistas, los filósofos. Salen al ágora, a la plaza, y dan un discurso sobre lo que quiera, sobre cualquier tema. Así como aquí en San Francisco hay gente que está hablando, pero hay muchos que son charlatanes, debe haber gente sabia también, ¿no? Entonces esta gente hablaba y reunía alumnos, discípulos a su alrededor, y además de gente del pueblo que quería escuchar, saber. Y entonces había gente muy famosa, o sea, sofistas muy famosísimos. Y la gente les discurseaban y luego recogían dinero, pasaban el sombrero y recogían dinero, o educaban alumnos en una época en que la democracia empezaba a funcionar. Ya hemos dicho, era muy lindo tener 20,000 varones libres en Atenas que podían ser ciudadanos y acceder a cargos públicos democráticos, sobre 200,000 esclavos que no tenían ningún derecho. Pero a nada ya era un avance en aquel tiempo, ¿no? Pero entonces para ser elegido como gobernante, como parte del aparato judicial o en cualquier cargo público, tenías que saber hablar bien, y por eso contratabas un sofista. Y lo seguías todos los días, ibas a su casa y todo el equipo de alumnos le seguía y él les enseñaba, pues les enseñaba retórica, oratoria, poesía, teatro, para que aprendan las poses, y puedas convencer a la gente. Y les enseñaban pues astronomía, matemáticas, geometría, lo que se necesitaba, los conocimientos que habían en esa época. Y los jóvenes de familias bien, diremos así, que tenían dinero, entonces pagaban esa educación y que seguro luego la recuperaban
ostentando buenos cargos. Hay mucha gente que dice derecho es buena carrera porque mínimo son $10,000 anual y va a estar alcanzando para vivir. Y si entras de juez, ya la hiciste, $1,000,000 año. Dicen, no me consta, conozco jueces que eran pobres y se han muerto pobres. Hay otros que seguramente eran muy pobres y de dónde tendrán las riquezas que hoy día tienen y las ostentan además descaradamente, y hay gente que vive normal, pero en aquel tiempo ha debido ser igual, gente que aprendía estos conocimientos para servir a la democracia, servir a la polis, y habían otros que lo hacían para servirse, problema de ellos, ¿verdad? Y entonces eran los sofistas, los primeros maestros que tenían el ocio filosófico, el tiempo para dedicarlo a pensar y ganar plata vendiendo ideas, enseñando conocimientos. Luego tenemos Platón, y Platón hace una distinción entre doxa y epísteme. Vamos a ver con pizarrón. Entre a ver, ¿dónde estamos aquí? Mira, no puedo poner mi... Pues no puedo mostrar. Ahora sí, ¿verdad? Estoy compartiendo un Word, ¿no? Sí, doctor. Entonces, bueno, habíamos dicho primero filos, amor, sofos, sabiduría. Luego hemos dicho doxa y epísteme. Doxa, que para Platón significa opinión, es una opinión de sentido común, todos opinamos sobre todo, al menos cuando estamos con copas o en el fútbol, mejor que los directores técnicos, es una opinión, todos tenemos derecho a la opinión y opinamos de lo que sea, pero ese es un conocimiento vulgar que puede tener base cierta o no. En cambio, Platón ya diferencia entre la opinión de sentido común y la epísteme, entendiendo por epísteme a un conocimiento racional, sistemático y que tiene base para comprobar por deducción o por inducción. Entonces, ya no es el amor a la sabiduría en general, a todo lo que es conocimiento, a todo lo que es saber, sino que este es un conocimiento especializado, es un conocimiento sistemático, es un conocimiento racional que tiene que poder ser demostrado. Entonces, se está dejando de lado una enorme cantidad de saberes, de opiniones, y ya la filosofía está hablando de epísteme. Incluso hoy, ya en aquel tiempo, epísteme se entiende como sinónimo de ciencia. Hasta el día de hoy, obviamente, hemos visto en otras clases que desde 1850, con el positivismo Augusto Comte, la idea de ciencia está relacionada más con las ciencias naturales, pero eso no le quita que ya hay una diferencia con el tema de la epísteme.
y posteriormente vamos a tener la idea de conocimiento que planteó Aristóteles, que es un conocimiento que necesariamente debe acercarnos a la verdad. Eso de verdad tiene relación con el concepto y la definición. Concepto y definición que había sido lo que había hecho Sócrates. Era el tipo de conocimiento que buscaba Sócrates. Entonces, ya en Aristóteles no pueden haber varias verdades, como lo había señalado Sócrates. Hay una sola verdad. Vamos a ver cómo ya en las filosofías de fines del siglo XIX y del siglo XX, ya esto de la verdad ha quedado muy atrás, ¿no? Y ahora se habla de criterios de verdad, criterios sobre qué es verdad y qué no es verdad, pero así se planteó en aquel momento. Entonces, empieza a moverse todo un sistema de maestros, de discípulos, de liceos, de academias, cada vez más formales para la enseñanza. Estas academias, como las que se ven en la película en Ágora, decir, son construcciones que tienen salones para enseñar, bibliotecas, otros para pasear, porque en el tipo de enseñanza de Aristóteles es la enseñanza peripatética porque es de caminar. Yo no sé si han tenido la suerte de estar en un monasterio, en un seminario, tal vez un colegio católico y demás, y no sé si les han visto conversar a los curas. En monjas no he visto, supongo que es igual, pero a ver si hay algún video para ver, a ver, vamos a poner sacerdotes caminando peripatéticos. A ver, vamos a ver si videos. No hay. Ya no hay. Pero, o sea, ves, digamos, 4 curas. Ya 3 curas. ¿Vale? Y ves de este otro lado otros 3 curas. Entonces, se están mirando entre ellos, 3 contra 3. Y empiezan a caminar hacia este lado. Entonces, estos empiezan a caminar de espaldas, porque están yendo hacia atrás, como se están mirando y están discutiendo, entonces caminan de espaldas y estos hacia adelante. Llegan a un punto, estos empiezan a retroceder y estos empiezan a avanzar y siguen charlando, discutiendo y luego otra vez y horas. Y eso se ve bien, o sea, es más bonito cuando están de sotana, ¿no? Eso es todo un espectáculo. Y si alguien alguna vez ha tenido la suerte de ver bien, pues si puede verlo, ¿no? Y, entonces necesitaban ese tipo de espacios, eso viene desde Aristóteles. Y eran academias de esa naturaleza, ¿no? Donde se pagaba, los papás pagaban para los hijos, como en una universidad, pues seguramente, ¿no? En las públicas no necesitas pagar mucho, pero hay un sistema de enseñanza muy bien preparado. Todo eso transcurre a las épocas desde la Grecia antigua a Roma, a las épocas que hemos visto en la película Ágora, y luego a la Edad Media, ya cuando el cristianismo se impone, y a partir del año 600, 800, el 600 debe ser con San Benito, las reglas, y se crea la orden de los benedictinos, se empiezan a crear monasterios y seminarios,
porque hasta ahí cualquiera podía ser cura, ¿no? A los 13 años ya podría ser arzobispo, si el papá pagaba buen dinero, entonces 13, 14 años y eras el arzobispo de una mega ciudad. No sabía nada de nada, pero ya eras arzobispo. Con suerte ibas a llegar a papa a los 20 años y sabías mover bien tus fichas, ¿no? Pero había mucha ignorancia, entonces los mismos curas se dan cuenta de aquello en una época en que la iglesia musulmana empieza a desarrollar enormes conocimientos filosóficos y resulta que los musulmanes eran unos mega sabios y los curas cristianos eran unos pobres ignorantes. Y para ellos era problema porque la gente decía, ¿a quién vas a creer? A un filósofo, a un sabio musulmán que te explica todo, sabe absolutamente todo, o a un pinche cura cristiano que no sabía dónde estaba parado, ¿no? Ni siquiera su nombre podía pronunciar bien. Entonces, eso obliga a que los cristianos digan, ¿qué es lo que hacen estos musulmanes para ser tan capos? No debe ser su Dios nomás, estos tienen algo. Y se descubren pues esas escuelas. Así como hemos visto los cristianos cierran las academias de filósofos y entonces quedan todos sin escuela. Entonces luego se dan cuenta y dicen, no, por ahí va, pues si los musulmanes están copiando lo mismo que han hecho los griegos, porque eso había sido helenizado. Entonces las academias griegas y demás seguían funcionando en el lado musulmán, solo que allí los filósofos rápido se convirtieron y se volvieron musulmanes. Pero en el fondo ellos seguían enseñando sus conocimientos. Seguramente algunos hicieron lo mismo para los cristianos, en fin, pero fue mucho más duro en los cristianos. Después les ajustaron igual en el caso de los musulmanes, pero eran gente sabia. Todos esos filósofos que hemos visto en la película son expulsados y casi masacrados, toditos esos escapan hacia el oriente, hacia donde no había dominio cristiano del Imperio Romano. Y entonces, escapando al oriente, instauran sus academias y hasta que llega el mundo musulmán y se articulan. Algunos han debido ser cesados, igual asesinados, sus libros quemados, pero los otros se articulan, la mayoría se articulan. Entonces, generaron pues una buena escuela religiosa musulmana. Y los cristianos muy tarde se dan cuenta e inician el conocimiento, pero para conocer necesitas libros. Entonces empieza la compraventa de libros. Y en eso fueron de gran papel, de gran ayuda a los judíos que ya habían sido expulsados de sus tierras, de Jerusalén, y de otro eran judíos cesantes, unos que se habían asentado por el norte de Egipto y Siria, todo ese territorio. Alejandría es el caso, los sefarditas, y los otros que habían tenido que escapar a Europa son los azkenaquitas. Y claro, entre ellos comerciaban, conocían muchas lenguas, digamos, una base del éxito del pueblo judío es que no solo conoce su lengua, adora su lengua y mantiene su lengua, así con todas sus tradiciones lingüísticas históricas, sino que aprenden un montón de lenguas, porque están en tantos países siempre expulsados, aprenden esas lenguas, aprenden esa cultura y podían comerciar fácilmente, conocían muchas lenguas, muchas culturas, grandes comerciantes conocían las diferencias de una civilización a otra. Entonces, ellos son los que se convierten en el vehículo de compra de libros árabes y para venderlos en Europa y ya después, cuando Europa empieza a producir, para venderlos en Arabia. Y no estamos hablando de libros árabes, sino que las academias que respetaron los musulmanes eran academias donde estaban los originales de Aristóteles, de Platón, de Tales, de Aristarco, de todos ellos. Y entonces esos libros los musulmanes igual los traducían
publicaban varios libros según cuántos copistas hay, pero lo traducían en varios idiomas, en hebreo, en latín, en griego, en arameo, en su propia lengua, en sirio, en fin, y un libro que te viene en 3, 4 traducciones, como los manuales del usuario. Cuando te compras un televisor, te venden tu manual para instalar tu tele, ¿no? Y vienen varios idiomas, lo mismo. Entonces, esos son los libros que los judíos los empiezan a vender en Europa, y en Europa, pues los monasterios cristianos a construir sus bibliotecas, más que ellos también tenían escondido, tenía mucha gente que había guardado, había ocultado los libros, que por más que en una época se dijo meterle fuego a todos los libros de grecos romanos o de otras culturas como de los celtas, vikingos y otros, pero mucha gente ocultó, guardó esa sabiduría en la propia Europa. Entonces esos libros fueron desenterrados y vendidos, donados, lo que hubiera sido, y eso empieza a ser el acopio de las bibliotecas cristianas. En un principio compraban, no entendían ni qué decían, solo sabían hablar su lengua del país donde vivían y algo de latín, y estos libros venían la mayoría en griego, en arameo, en sirio, en fin, no sabían. Pero hubo un gran pues, esfuerzo en recuperar los libros y ya luego en aprender a estudiarlos. Para eso becaron curas cristianos, principalmente en territorios españoles, en Toledo, en Granada, en Sevilla, Cádiz, que eran territorios musulmanes. Hemos dicho que han estado 700 años los españoles bajo dominación musulmana, entonces los llevaron ahí a la Universidad de Córdoba. Es una de las universidades más grandes en la historia de la humanidad, pero era musulmana, sí, pero eran unos genios. Y como toda universidad, siempre te da cierta libertad, a pesar de todo, hay una cierta libertad de enseñanza. Entonces, fueron pues becados, ¿no? La iglesia becó un montón de curas para que vayan a estudiar ahí y aprendan, ¿no? Esos curas volvieron medio musulmanes, pero ya en su medio a traducir los libros, a enseñar lo que aprendieron, hasta ellos tener su propio equipo de profesores. Y bueno, ya luego viene la competencia, y que vamos a ver eso cuando veamos los naturalismos de la Edad Media, ¿no? Pero ese es, ¿no?, el camino del conocimiento, y así es como lo vamos a ir viendo. Ahí, digamos, culminamos nuestro capítulo 2. Vamos a entrar inmediatamente a nuestro capítulo 3. Nuestro break lo vamos a hacer a las... ¿Qué prefieren? ¿Lo hacemos el break en este momento o lo hacemos a las 13:45? En este momento sí se puede. ¿En contra de este momento hay alguien? Nadie. Entonces volvemos en 30 minutos, a las 13:50. ¿Ya? 13:50 volvemos. ¿Qué vamos a estudiar? Las disciplinas que integran la filosofía occidental. Los grandes capítulos de la filosofía, que son los que vamos a avanzar a lo largo de nuestra materia. ¿Listo?